Ya. Hola chiquillos, bienvenidos a la clase de potencia trifásica que vamos a tener hoy día. Espero se encuentren bien y bueno, ahora les voy a compartir pantalla para que podamos comenzar. No sé si alguien tiene alguna duda de la clase pasada antes que quiera compartir, antes que partamos. Si no, comenzamos al tiro ya con la materia nueva. Yo, profe, tengo una duda, pero de la clase antepasada cuando vimos carga desequilibrada en estrella. Ya, aprovechemos Ronald de verlo al tiro antes de que partamos con materia nueva. Ya, es la parte donde hace una transformación de fuentes Ah, ya, en en el neutro encadenado. equivalente, perdón, en el estrella con neutro sólido. Perdón, con neutro, no neutro sólido, neutro encadenado. Sí, neutro encadenado. Ya, déjame buscarlo. ¿No? Ya, ahí, ¿cierto? Sí, ahí. Lo que pasa es que entendí el cambio por la transformación de fuentes, pero tengo una duda si es que en el equivalente que queda después, ¿Sí? las cajitas entonces serían la, la impedancia y ahí está como la admitancia, no estoy seguro. Ah, no, acá las cajitas que quedan son la admitancia, porque estamos viendo corriente. Entonces, para que se te cumpla, en este caso, la ley de Ohm, tiene que ser, para que esto sea como, para que tengas un voltaje acá, tiene que ser la corriente por la admitancia. Perdón, esta de acá es la corriente y para que Sí, circule pues. por el nodo, sí, tiene que quedar con la admitancia. Así se nos cumple acá, perdón, se nos cumple acá la ley de Ohm. Ah, es que pensé que, por ejemplo, al transformar la fuente de voltaje que estaba en serie con esa admitancia, la transformaba en una fuente de corriente y ahí para calcular la fuente de corriente se multiplica el voltaje por la admitancia y quedaría en paralelo con una impedancia, pensaba yo. Entonces se queda en paralelo con una impedancia. Sí, Bueno, el tema es que si la dejamos con la impedancia, acá es principalmente para que nos quede esta fórmula un poco más fácil. Porque si no, si te fijas, para hacer esta suma, acá tendremos que tener uno partido en ZA, más uno partido en ZB, más uno partido en ZC, más uno partido en ZN. ya, claro. Es principalmente por eso. Pero si te fijas, al final no te afecta, o sea, obviamente, si tú lo expresas como admitancia o como impedancia. No sé Ya, si se ya, entiende. sí, sí, me quedó claro. Más que nada por tema de la fórmula para que quede más fácil. Sí, sí, esto para que quede más sencillo, porque si te fijas, es para aprovechar la misma variable arriba, abajo, porque si no se complica bastante más. Pero en realidad, por lo que uno hace generalmente, como uno tiene la impedancia, al final la expresa en forma de admitancia. Claro, claro. Ya, profe, era eso, ¿no? Sí, no, pero lo importante es que quede claro, es principalmente por el tema de facilidad, de facilitar la resolución de la ecuación. Ya. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, chiquillos, si no, partimos al tiro con la clase.
Ya. Bueno, la clase de hoy día, como para ir comenzando, es acerca de potencia en circuitos trifásicos. Así que vamos a ir revisando acerca de cómo, bueno, en la próxima clase vamos a ver cómo hay potencia, pero en esta clase vamos a ir viendo cómo se expresa la potencia trifásica de manera instantánea y ver cómo nos afecta en nuestro sistema. Bueno, me imagino que si todos conocen la definición de potencia eléctrica. Generalmente es como, en este caso, como decir, no sé cómo la aprendieron ustedes. A ver si alguien me puede ayudar con qué concepto traen de ustedes de potencia. La energía la energía en un delta tiempo puede ser. Claro, es como la derivada de la energía, bien, un concepto ahí que lo podemos ver como de manera más matemática. Generalmente, cuando uno lo veía como en el área de la física, se expresaba como la unidad de trabajo eléctrico dividido en el tiempo. Eh, bueno, hay muchos conceptos. También algunos lo conocen como V por I, como el voltaje por la diferencia potencial por la corriente, eso nos va a dar la potencia. En el fondo, la potencia, uno puede decir, es como eh, la cantidad de energía que uno puede disponer por unidad de tiempo, como decía Ronald, como la cantidad de energía que uno puede disponer por unidad de tiempo. Eso quiere decir de que si necesito cierta cantidad de energía, yo tengo que tener en un momento dado, tengo que tener un cierto nivel de potencia para cumplir con ese requerimiento. Bueno, lo que dice en el PowerPoint ahí, bueno, de la cámara para hablarles, como sale en el PowerPoint, eh, a menudo en los grandes sistemas eléctricos potencia ya una de las cosas que ya uno no toma en cuenta tanto como el voltaje y la corriente, sino que uno se toma en cuenta como el voltaje y la potencia. No sé si ustedes han escuchado hablar de siempre cuando uno habla por ejemplo, la instalación de una nueva central eléctrica, una nueva central de generación, puede ser hidroeléctrica, eólica, solar, a gas, biomasa, cualquiera, siempre hablamos de potencia, siempre decimos es de tantos megas, de tantos megawatts, o vamos a instalar una subestación en tal voltaje de tantos megawatts. No sé si lo habían escuchado antes, y siempre se habla en términos, siempre nosotros hablamos en términos de potencia. No sé si lo habían escuchado, por ejemplo, cuando lo presentan en las noticias, cuando se presenta en algún seminario acá, siempre se habla todo en términos de potencia. ¿Por qué es tan importante este término de potencia eléctrica? Bueno, eh, aquí sí que lo importante es que podamos dialogar, que ustedes puedan ir hablando, así que aprovechemos por mientras que esta clase va a ser más teórica y podemos ir conversando un poco. Bueno, un tema súper importante con la potencia, que bueno, los eléctricos lo van a ver más adelante, puede que los electrónicos no tanto. ¿Y por qué es tan importante? En nuestros sistemas eléctricos siempre hablamos de potencia. Bueno, una de las cosas es porque acuérdense, bueno, esto seguramente no lo han pasado todavía, pero lo van a ver más adelante, que en los sistemas eléctricos siempre tiene que haber una equivalencia o ¿cómo decir? Que esté equilibrado. Siempre tiene que haber un equilibrio. Esto quiere decir de que lo que yo genero, la potencia generada, tiene que ser igual a la potencia consumida más las pérdidas. ¿Por qué? Porque si yo genero más, eh, la frecuencia va a aumentar, la frecuencia eléctrica. Si yo genero menos, la frecuencia va a disminuir.
Y se acuerdan que los sistemas eléctricos siempre tienen que mantener una frecuencia constante. De hecho, esta normada no es exactamente 50, sino que tiene como un máximo, así como niveles críticos, entre 49.5 y 50.5. De ahí ya empiezan ciertas acciones que tiene que tomar el sistema eléctrico para mantener esta frecuencia, ya sea como desconexión de carga, en el caso de bajar alguna central o alguna cosa así, en el caso de que las cosas empiecen a cambiar. Entonces, mantener la potencia estable es súper importante. ¿Y cómo funciona? Ahora vamos a ver cómo funciona la potencia en circuitos trifásicos. Así que vamos a ir viendo. Bueno, por ejemplo, ahí les coloco como una tormenta eléctrica que, como ustedes saben, los rayos tienen una alta potencia eléctrica que hacen una descarga en un delta T muy, muy bajo, entonces tiene una cantidad de energía muy alta y se puede ver. Pero bueno, vamos a ir viendo ya en el análisis un poco más matemático, vamos a ir viendo, me imagino que el semestre pasado cuando vieron la unidad de circuitos en alterna, vieron cómo calcular la potencia instantánea. Que la potencia instantánea nosotros lo sacábamos como el V por el I instantáneo, en donde el voltaje uno lo expresa como una función en el tiempo y la corriente igual, y se hace la multiplicación y hay que hacer las operaciones algebraicas y trigonométricas para encontrar esta expresión. A lo que ustedes tienen que haber llegado que la potencia variaba en el tiempo, la potencia monofásica, instantánea, y va variando como también en forma de sinusoidal. Ahora bien, cuando veamos la potencia trifásica nos vamos a dar cuenta de otro resultado. Bueno, y ahí ustedes veían potencia instantánea o la potencia promedio, y ahí se podía sacar los valores. Cuando hablamos de potencia trifásica, tenemos otros conceptos acá, o sea, tenemos otros valores que tenemos que ir viendo, que en el fondo es que tenemos tres fases, entonces estas tres fases se van a ir sumando. Bueno, lo primero es tener la matemática que vamos a ver acá, es tener en consideración, en este caso, que por cada fase vamos a tomar el voltaje de fase, se refiere como el voltaje de la fase con respecto al neutro, tomando raíz de 2 por un Vp, siendo el Vp el voltaje RMS, por cada fase. Así lo vamos a determinar como para que lo podamos ir analizando acá en el ejercicio, perdón, en la materia. Y tenemos este concepto acá, o sea, como sabemos que esto es una onda de voltaje, que la fase A siempre lo definimos como ángulo cero por referencia, y coseno de omega t. La fase B es lo mismo, pero desfasado en menos 120 grados, y la fase C desfasado en 120 grados positivo, asumiendo que estamos en secuencia positiva. Si estamos en secuencia negativa, van a cambiar esas dos, pero no nos va a afectar en la resolución ahora del sistema de potencia. Bueno, en este caso, asumimos que la corriente la vamos a sacar como que esta está pasando por una impedancia de magnitud Z y de ángulo phi. Esa va a ser la corriente, y solo que se desfasan respecto a los voltajes en un ángulo phi. Hasta ahí es lo que hemos visto hasta ahora, no hay problema con eso, entonces aquí la tenemos expresada, la expresión de la corriente en el tiempo, en donde IA va a ser raíz de 2 por esta IP, que va a ser la corriente de RMS, por coseno de omega t menos phi. Ojo acá que en este caso lo multiplicamos por raíz de 2 el valor RMS porque queremos sacar en el tiempo. Generalmente cuando nosotros hacemos los ejercicios y vamos revisando los voltajes y las corrientes, siempre los trabajamos en voltaje y corriente RMS, ¿ya? Porque ya me pasó el semestre pasado que algunos se confundieron y multiplicaban por raíz de 2 pensando que siempre se tenía que multiplicar por raíz de 2. No, esto solo lo hacemos cuando queremos encontrar el valor de la señal, como decir, el valor de la señal eléctrica en el tiempo. O sea, el valor de la corriente o el valor del voltaje expresado como una función del tiempo, una función temporal. Generalmente nosotros lo vemos como un número o un fasor, en ese caso. Ahí tomamos el valor RMS. Ahora tenemos que ver que la potencia instantánea trifásica es la suma de las tres potencias monofásicas. Entonces, se tiene que cumplir, esto se cumple siempre.
siempre se va a cumplir que la suma, la potencia, sea un circuito equilibrado o desequilibrado, siempre se tiene que cumplir esto, que la suma de la potencia trifásica es la suma de, la potencia de las tres potencias monofásicas, sea el sistema desequilibrado o equilibrado. Entonces nosotros expresamos esto como la función BAN por IA más BBN por IB más BCN por IC. Ustedes me pueden decir esto es como la expresión de la potencia aparente, pero ahora vamos a ver cómo se expresa esto para la potencia, para que nos dé la potencia activa. En este caso, si se fijan, ya teníamos visto las tres funciones, las funciones de corriente y voltaje para las tres fases. Entonces acá las expresamos, nos queda como 2BP por IP. ¿Por qué 2B por IP? Porque la raíz de 2 por raíz de 2 en el voltaje por raíz de 2 en la corriente nos queda 2. Y nos queda la primera, que sería coseno de omega t por coseno de omega t menos phi, más coseno de omega t menos 120 por coseno de omega t menos phi menos 120. Esta sería la fase B, más coseno de omega t más 120 por coseno de omega t de omega t menos phi más 120. Acá tenemos la fase C. Así que esto pura resolución algebraica, así que cualquier cosa que no se entienda me van preguntando. Aplicamos nuestra primera identidad trigonométrica acá, que es la identidad que es que la multiplicación de los cosenos, que coseno de A por coseno de B se expresa como un medio, paréntesis, factor de coseno de A más B, más coseno de A menos B. Entonces, en este caso, si volvemos un par atrás, acá se fijan que tenemos en todas las expresiones que son multiplicaciones de coseno. Entonces las vamos a separar. En este caso, chiquillos, nos queda así. Nos queda 3 cosenos de phi. ¿Por qué? Porque si se fijan bien, acá me salté cómo va a ir haciendo el procedimiento cada uno, pero si tenemos la multiplicación, que nos va a quedar un medio de coseno de A más B más coseno de A menos B. Y a todos estos cosenos de A menos B, asumiendo que vamos a dejar que el omega t, en este caso, va a ser A, y el omega t menos, el omega t va a ser el A, y el omega t menos phi va a ser el B. Entonces, en el primero, nos quedaría acá, si lo sumamos, nos quedaría coseno de 2 omega t menos phi, que es lo que deberíamos tener acá, y después la resta de esto sería coseno omega t menos omega t más phi. Entonces en este caso nos quedaría el segundo como coseno de phi. Y ya sabemos que phi es un ángulo, por lo tanto eso va a ser un número, ¿no? Más adelante, eso lo vamos a ver. Y de ahí, en este mismo, ahora nos queda este como el A y este como el B. Entonces, si hacemos la suma, nos queda como 2 coseno de omega t, perdón, coseno de 2 omega t, y acá si sumamos, en este caso, si hacemos la suma, nos quedan menos 240 menos phi, y si hacemos la resta, se va el omega t, se va el omega t, se van los 120 y nos queda coseno de phi. En el segundo también, que es lo que vamos a tener acá. Coseno de omega t menos phi menos 240 y nos sobra un coseno de phi. Y acá se repite lo mismo. En este caso, de la suma, nos queda 2 coseno de omega t más 240 menos phi. Y de la resta nos queda, se van los omega t, se van los 120 y nos queda coseno de phi, que sería el tercero. En este caso acá, si se fijan, nos queda 3 coseno de phi, como lo que yo les decía acá, en la parte de antes, nos queda 3 coseno de phi, y nos queda 2 coseno de omega t menos phi, que era el de la fase A. De ahí nos queda coseno de 2 omega t menos phi menos 240, que sería el de la fase B, y nos queda coseno de 2 omega t menos phi más 240, que sería el de la fase C. Ya, chiquillos, yo sé que esto puede ser un poco enredado en este momento, pero ahora se va a ir desenredando. Ya, aquí no les coloqué la identidad trigonométrica que se usa, sino que es, en este caso se ocupa la identidad trigonométrica, no me alcanzó el espacio, que es de suma o resta de ángulos. Cuando tenemos
resta de ángulos, tenemos que es el coseno de la primera parte, el coseno de A por coseno de B. Cuando es suma, es menos seno de A, seno de B. Eso es para la suma de ángulos. Y cuando es una suma, nos queda como coseno de A por coseno de B. Cuando es una resta, dije, más seno de A, seno de B. Esa sería como la identidad trigonométrica que usamos después. Entonces, si se fijan acá, tenemos nuestra primera parte, que es esta que está así, 2 omega t menos phi, y luego tenemos esta que es 2 omega t menos phi menos 240. Entonces la idea es dejar todos los 2 omega t menos phi, como es la misma variable, iguales, y sacar los 240. En este caso, la primera no es necesario aplicar la identidad trigonométrica porque ya está listo. En este caso, el coseno de 2 omega t menos phi ya está listo lo que queremos. Pero sí a de las fases las fases B y C tenemos que aplicarlo. Entonces aquí ocupamos la identidad trigonométrica que les decía recién. Tenemos una para la suma y otra para la resta. Y tenemos la primera, que me parece que el de la fase B acá es con menos, así que nos quedaría una suma. Entonces tenemos coseno de A, que sería el 2 omega t menos phi, por coseno de B, que sería el 240, y como era una resta, nos queda una suma acá, más seno de A, que era el 2 omega t menos phi, por seno de B, que sería seno de 240. Se fijan, seno y coseno de 240 es un número, así que en ese caso después podemos encontrar su valor, ¿no? De ahí tenemos la fase C, que repetimos el mismo proceso, tenemos el A, que sería nuestro 2 omega t menos phi, por coseno de B, que sería 240, y como era una suma de ángulos, nos queda una resta, y nos queda seno de 2 omega t menos phi por seno de 240. Entonces, si vemos ahora, acá los senos, seno de 2 omega t menos phi por seno de 240 es positivo, acá es negativo, se van, y acá tenemos esto que está acá, que ya se va viendo acá, abajo. Tenemos que la potencia trifásica va a ser igual a BB por IP, el 3 coseno de phi se nos mantiene constante, no cambia, y acá tenemos 2 cosenos de omega t menos phi, y coseno de 240 vale menos un medio. Ahí para que ustedes lo comprueben, vale menos un medio, y como eran 2, se suman, y 2 por, tendríamos este y este se suman, y como los cosenos de 240 es menos un medio, nos quedaría como menos 1. Por lo tanto, este término con este término se van, y nos queda que la potencia trifásica instantánea es un número que es constante, y que va a ser 3 BP, voltaje RMS, fase neutro, por corriente RMS fase neutro, por coseno de phi, siendo el ángulo phi la diferencia entre el voltaje y la corriente, o en este caso el ángulo de la impedancia. Ya chiquillos, yo sé que era un poco complejo ver esta parte algebraica, pero lo importante es que ustedes entiendan acá el resultado que llegamos. O sea, hicimos todo el desarrollo, esto en la unidad de tiempo, esto en el plano temporal. Esto quiere decir de que sin importar el momento instantáneo que estemos, la potencia trifásica va a ser una constante. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, el resto, chiquillos, ¿lo logran entender? Después de que hicimos todo el desarrollo en la potencia instantánea, nos dice que la potencia instantánea trifásica es siempre constante. Ya. ¿El resto, chiquillos? ¿Alguien quedó con alguna duda? Ya. Si no hay duda, seguimos entonces. Bueno, acá lo importante de esto, que ustedes tienen que entender, como les decía recién, lo voy a volver a repetir, es que sin importar el momento en que nosotros nos paremos, en el instante que nosotros nos paremos, la potencia trifásica siempre va a ser constante. No así en la potencia monofásica. La potencia monofásica es variable, va a depender del instante en que ustedes estén. La instantánea. Pero la instantánea trifásica es siempre constante, es siempre una constante. En este caso, 3 voltaje
fase neutro, corriente fase neutro por coseno de phi. El coseno de phi ustedes lo conocerán como factor de potencia, que tienen que haberlo visto el semestre pasado, que es un valor muy importante, que ahora lo vamos a ir analizando. Bueno, como dice acá el PowerPoint, la corriente instantánea, perdón, la potencia instantánea no cambia. Esto sin importar que la carga esté conectada en estrella o en delta. Eso da lo mismo. Esto se cumple para todos los circuitos trifásicos. Por lo que la potencia entregada por cada fase correspondería a... Bueno, esto se cumple solamente cuando tenemos un circuito equilibrado. Que la suma de las tres potencias, sea la potencia trifásica, se cumple para todos los circuitos, equilibrados o desequilibrados. Pero que la potencia por fase sea un tercio de la potencia trifásica, solo se cumple para circuitos equilibrados. Como tiene lógica, porque en los otros circuitos las corrientes y los voltajes son diferentes en cada fase, en los circuitos desequilibrados. Bueno, esto lo vamos a ir comprobando ahora, pero esto es como la máxima que se tiene, que lo vamos a comprobar ahora para fuentes en estrella y fuentes, o sea, para cargas en estrella y cargas en delta, que la potencia trifásica, esta debería ser potencia trifásica, es raíz de 3, el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno de phi. ¿Ya, chiquillos? Esto es lo que nos indica la potencia. ¿Alguna duda, sí? Ahí donde dice potencia de fase dice 3 por Espera, no te BP, escucho, IP. Gastón. Aló, aló, aló. Sí, ¿Ahí sí. Cuando dice la potencia de fase dice 3 BP por IP, ahí sería BP por IP nomás. ¿O No, viceversa? esta de acá debería ser potencia trifásica. Ah, ya. De hecho, lo vamos a cambiar al tiro. Se pasó aquí el... Lo último no lo escuché bien, profe, que dijo que para las cargas balanceadas se cumple la potencia instantánea trifásica. O al revés, no escuché bien. A ver, ¿qué cosa? A ver, no lo entendí bien. Ahí sí. Dijo que para las cargas balanceadas la potencia trifásica se cumplía. Ah, no, lo que sale acá. Nos dice que la potencia entregada por cada fase correspondería a la potencia trifásica dividida en 3. Eso A se ver, cumple solo para circuitos que están equilibrados. ya, Nosotros podemos decir que si tú multiplicas, o sea, si la potencia trifásica es igual a 3 veces la potencia monofásica, podemos decir que el circuito está equilibrado. Si no es así, el circuito está desequilibrado, porque como vimos en la estrella, por ejemplo, desequilibrada, si ustedes calculan el voltaje, perdón, multiplican el voltaje por fase por la corriente por fase, sacan el cálculo de la diferencia y con el coseno de phi, no les va a dar igual cada potencia por fase, porque obviamente la estrella está desequilibrada. Cuando trabajamos con circuitos que están equilibrados, en ese caso, la potencia por fase, si lo multiplicamos por 3, nos da la potencia trifásica. No sé si se entendió ahí, Gastón. sí, se Ya, entiende. súper. Bueno, ahora por analogía hicimos todo el cálculo, no lo vamos a hacer de nuevo porque se va a cumplir exactamente lo mismo, que la potencia reactiva por fase, esto sí lo sabemos, es el voltaje fase neutro por la corriente fase neutro RMS por seno de phi. Entonces, la potencia reactiva trifásica va a ser la potencia reactiva de una fase más la reactancia positiva, la reactancia por fase de la fase B y de la fase C. Entonces, la suma de eso, por analogía, que se cumple lo mismo que hicimos para la potencia, no lo vamos a volver a hacer porque obviamente es el mismo desarrollo, solo que ahora para la potencia reactiva y nos va a dar el mismo resultado. No vamos a volver a hacer todo el desarrollo algebraico, pero como resultado nos da esto. Por analogía se cumple lo mismo, que la potencia reactiva trifásica es 3 Vp por Ip por seno de phi, siendo Vp por Ip la voltaje fase neutro y Ip corriente fase neutro. Por lo tanto, ahora esto lo voy a explicar
como 3 diapos más adelante de dónde sale este raíz de 3. Pero lo importante, chiquillos, es que la potencia reactiva trifásica se puede expresar como raíz de 3 BL por IL, siendo voltaje de línea por corriente de línea por seno de phi. Todo esto para circuitos que están equilibrados. Y la última potencia es la potencia aparente, o la potencia S, que ustedes la conocen, que sería la potencia activa más la potencia más J por la potencia reactiva. O, en su defecto, como es por fase, BP por el conjugado de IP. Esto, chiquillos, siempre, nunca se les olvide que la corriente, perdón, que la potencia aparente, la corriente es el conjugado. Por eso siempre les va a cambiar el ángulo. Siempre pasa que se equivocan y lo multiplican BP por IP, pero en el caso de la potencia aparente siempre es el conjugado de la corriente. Y en este caso creo que falta acá el conjugado también. Sí. Aquí falta el conjugado. Ese. Ya. En este caso, lo mismo. Tenemos 3 BP la potencia trifásica aparente, 3 BP por el conjugado del IP. O, en este caso, como se ve aquí, raíz de 3 BL por el conjugado de L. Como es lo que estamos viendo acá. Ya. Ahora vamos a explicar un poco de dónde sale. Bueno, ¿se acuerdan del triángulo de potencia? Tienen que haberlo visto al final de la unidad del semestre pasado. ¿Se acuerdan, chiquillos? Profe, ¿puedo volver un segundito? ¿Sí? Por favor? Ya. Profe, creo que no alcanzamos a ver eso. Ah, ya. Si no alcanzaron a ver, lo explicamos al tiro. ¿Hasta qué parte llegaron el semestre pasado en corriente alterna? Como para ver desde dónde les recuerdo. Bueno, si no se acuerdan, en este caso, nosotros podemos expresar las potencias en un triángulo, que son súper usados los triángulos de potencia, en donde nosotros sabemos que la potencia activa es nuestra potencia que se transforma en trabajo eléctrico. Es la potencia que nosotros ocupamos. Es la potencia que, si ustedes tienen un motor, es la potencia que se ocupa para transformar en potencia mecánica. Esa nosotros siempre la vamos a asumir como la potencia real que iría en el eje X. A ver, tengo algo en el chat. Habíamos visto régimen sinusoidal permanente, creo. Ya. Gracias, Ronald. Ya. Entonces, esto es como hacer la aplicación de la potencia en el régimen sinusoidal permanente. Este valor de potencia, nosotros vamos, como es potencia trifásica, es un número constante. En la otra ocasión se ve como potencia promedio o la potencia RMS. Este es un número constante que es nuestro número real. Bueno, siempre cuando se explica las tres potencias, a ver si puedo rayar. Anotar. Está en rojo, vamos a verlo negro. Sí, aquí lo importante es que ustedes entiendan por algún motivo les cuesta mucho entender siempre lo que es la potencia, pero siempre con este dibujito todos entienden, no sé por qué será. Vamos a ver.
Imaginémonos que ustedes van a ir ahí a un pub, van a ir a un bar y van a comprarse un chop de cerveza. ¿Qué es lo que a usted le gustaría? Que el chop esté lleno, ¿cierto? Mientras más lleno esté, cuando ustedes compran el chop, mientras más líquido tenga, mientras más cerveza tenga, mejor, ¿cierto? Ya, pues, chiquillos, estoy tratando de hacerlo entretenido, así que contésteme por último. Ya, Sí, es verdad. mientras más cerveza tenga, si tiene mucha espuma, ¿qué pasa? Uno se siente estafado, ¿no? Yo voy Imaginemos a que, reclamar. voy a ir a reclamar, imaginemos que esta sería la cantidad de cerveza que ustedes le colocan y vamos a tener acá, vamos a hacerlo en rosado, ya que no tengo, si lo dejo en blanco no se va a ver. Imaginemos que lo rosado acá es la espuma. Si ustedes le sirven este chop, van a ir a reclamar, ¿o no? Sí, yo sí. Claro, porque ahí nos sentimos estafados. Ya, cuando nosotros analizamos nuestra potencia, podemos decir acá que el líquido que nos están vendiendo, en este caso la cantidad de líquido de cerveza líquida, es nuestra potencia activa, en nuestro triángulo, nuestra potencia real, lo que se transforma en trabajo, en este caso lo que ustedes van a consumir. Cuando nosotros, lo que sería la espuma acá, en este caso, sería nuestra potencia reactiva. En este caso, la potencia reactiva llena el vaso, la estamos viendo, llena el vaso, pero no tiene cerveza, sino que es como que está llenando ahí la cantidad del vaso, que está llenando la cantidad de cerveza que te están vendiendo el chop, pero no tiene en el fondo una repercusión real en el cliente, en este caso en lo que ustedes están comprando. ¿Qué es lo que es? Es espuma nomás. O sea, no les va a quitar la sed, no va a servir para nada, sino que va a ser espuma nomás. Entonces, para que ustedes lo puedan entender, la potencia, lo que se transforma en trabajo en este caso, lo que se va a transformar aquí en el líquido consumido, va a ser la potencia activa, que va a ser nuestra cerveza, y lo que va a ser nuestra potencia reactiva, que en el fondo también es potencia porque está llenando el vaso, pero no nos sirve para generar trabajo, en este caso no nos sirve para quitarnos la sed, no nos sirve para consumir cerveza, sino que va a ser solo espuma. Y esa es nuestra potencia reactiva. El vaso completo que ustedes compran, el chop, en este caso, vamos a hacerlo en azul, el chop completo, que sería todo esto, sería nuestra potencia aparente. Como decir, aparentemente el chop está lleno, pero realmente lo que nos va a influir en trabajo, lo que nos va a influir, lo que nos va a servir en este caso, va a ser la P, que va a ser nuestra cantidad de cerveza. En cambio, el chop lleno representa nuestra S y la espuma representa nuestra Q, que sería nuestra potencia reactiva. Para los que saben de cerveza, ¿es necesario tener un poco de espuma? Sí, Sí, ¿cierto? Para que se proteja el líquido, como se puede decir, o se mantenga el sabor, no se enfríe, o sea, no se entibie tan rápido. Ya, pasa lo mismo con la potencia. Siempre es necesario tener una cantidad de potencia reactiva. Es necesario. Pero esta potencia reactiva no puede ser mucha y tampoco puede ser muy poca. Siempre tiene que estar en un equilibrio. En este caso, nosotros lo vamos a expresar acá como que tiene que ser una cantidad más pequeña. En este caso, imaginemos que debería estar por acá y que nuestro líquido en realidad debería estar llenando hasta acá. Ya. ¿Qué nos va a indicar la relación entre nuestra potencia activa y nuestra potencia reactiva? Va a ser este ángulo phi. Este ángulo phi nos va a indicar cuánto es la relación entre la potencia activa y la potencia reactiva. Voy a escribirlo acá con negro. Este ángulo nosotros generalmente lo conocemos como el factor de potencia, que es igual al coseno de este ángulo phi, que es súper
es muy usado, ustedes lo van a encontrar en todos lados, el coseno de phi o el factor de potencia. En todas las máquinas eléctricas siempre les va a indicar cuál es su factor de potencia. Cuando ustedes hagan una instalación trifásica, siempre van a tener que determinar el factor de potencia, y en este caso nos va a indicar cuál es la relación entre su potencia activa y su potencia reactiva. Por normativa, cuando ustedes tienen, por ejemplo, una industria, trabajan en una industria, o en una industria que produzca algo, siempre van a tener en su instalación, les van a medir su potencia reactiva y su potencia activa, les van a medir su factor de potencia. Por normativa eléctrica en Chile, a las empresas se les exige que tengan un factor de potencia igual o mayor a 0,93. ¿Ya? Siempre tiene que ser igual o mayor a 0,93. Si su factor de potencia es menor a 0,93, a la empresa eléctrica les va a pasar una multa. La multa va a ir dependiendo de qué tanto más bajo sea de 0,93. Por ejemplo, si tienen 0,92, la multa ya, dependiendo de la cantidad de energía que hayan consumido, puede ser de, no sé, de 100.000 pesos. Pero si ya fue de 0,87, por ejemplo, pueden tener una multa de 500.000 pesos mensuales. Eso quiere decir de que cada mes van a estar teniendo que pagar multas. Esto le pasa a hartas industrias, y por eso tienen que instalar lo que vamos a ver ahora un poco más adelante, que son los compensadores de reactivos o bancos de condensadores. A ver si alguien me ayuda con la calculadora en mano. Acuérdense que coseno de phi es el factor de potencia. Eso quiere decir que coseno de phi es igual a 0,93. ¿Cuánto va a valer phi para que sea 0,93? En ese caso, tienen que sacar aplicar aquí arcoseno. ¿Cuánto? 24, 23,96. Ya, súper bien. Entonces, el phi, 23,96, ¿cierto? Sí. Ya. Nos quiere decir que para que nuestro sistema sea aceptado y no nos pasen una multa, nuestro phi acá tiene que ser menor a 23,96. Eso quiere decir de que si ya estamos en 24, vamos a estar en 0,92 punto algo, pero bueno, se aproxima en ese caso. Pero si nuestro phi ya es de 23, acá estamos cumpliendo dentro de la normativa y no nos van a pasar una multa. ¿Qué significa esto? Que nosotros, mientras el factor de potencia más cercano sea a 1, es mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque quiere decir que la potencia que nosotros estamos contratando, que nosotros nos está llegando, que nuestra potencia aparente es mayor cantidad de potencia activa y menor cantidad de potencia reactiva. Si el factor de potencia es 1, quiere decir de que no tenemos potencia reactiva. Eso igual es raro, porque siempre vamos a tener elementos que nos entreguen potencia reactiva. Pero con algún método para bajar la cantidad de reactivos podemos llegar incluso a 1. En este caso, lo que nosotros queremos es que nuestra potencia siempre sea, que nuestro factor de potencia siempre sea superior a 0,93. ¿Alguna duda, chiquillo? ¿Ismael? Sí, me dio 21.56 el ángulo. No sé por ¿Cuánto? qué. 21.56. Ah, no sé, no lo calcula. Lo voy a calcular. No sé si es mi calculadora o qué, pero Vamos a sacarlo al tiro. A mí también me dio eso. Igual pensé que era mi calculadora. Ya, porque no, La tengo. Mi sobrina juega con mi calculadora, estaba mala. ya, vamos a ver. El arcoseno de 0,93 es, claro, 21,65. Ya, Me di cuenta ahora. Claro, sí, 21.565. Ahí está, 21,565. Entonces lo vamos a cambiar. Bueno, chicos, acá lo importante es que ustedes sepan de dónde sale este ángulo phi. 21,57. Ya, ahí está. Acá lo importante es que ustedes sepan esta relación. Tenemos nuestra potencia aparente, que va a ser nuestro vector acá, que va a ser nuestra S, y esa se va a dividir en una parte real, que va a ser nuestra potencia activa trifásica, y nuestra parte imaginaria,
que va a ser nuestra parte reactiva trifásica. ¿Ya? En este caso, lo que tenemos acá es nuestro ángulo phi, que va a ser nuestro coseno de phi, que va a ser nuestro factor de potencia. Entonces, siempre que ustedes lean factor de potencia, se van a acordar que es el coseno de phi, que va a ser la relación entre la potencia activa y la potencia reactiva. Y cada vez que se acuerden de la potencia se acuerden del triángulo de potencia, se van a acordar del vaso de cerveza, del shot. Con eso yo creo que nunca se les va a olvidar. Ya, seguimos entonces adelante. Bueno, como les decía, si se cumple que si la potencia trifásica es igual a 3 veces la potencia de una fase, la potencia activa, si la potencia reactiva trifásica es 3 veces la potencia reactiva de una fase, y si la potencia aparente es 3 veces la potencia aparente de una fase, se cumple esta igualdad, estamos trabajando en un sistema que es equilibrado. Si no se cumplen, es un sistema desequilibrado como lo que estuvimos viendo la clase pasada, como puede ser una delta desequilibrada o una estrella desequilibrada. Bueno, como les decía, que lo iba a ver para una carga en estrella y una carga en delta, ¿de dónde salía ese raíz de 3 cuando lo veíamos? Bueno, acá tenemos una carga en estrella, normal, como las que estuvimos viendo en las clases pasadas. Ahora bien, tenemos voltajes de fase, corrientes de línea. No sé si se acuerdan que vimos la primera semana que en el caso de la estrella, las corrientes de línea y corrientes de fase eran iguales, era la misma corriente, ¿se acuerdan? Y que el voltaje de fase y el voltaje de línea era a raíz de 3 veces el voltaje de fase, desfasado en 30 grados, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Profe, ¿Sí? ¿puede volver de nuevo un segundo, por favor? ¿Eso? Sí, que no alcancé a notar. Ya. Sí, que no se Ya, preocupen, yo profe, no les subí gracias. los PowerPoint, pero se los voy a subir todos ahí al campus. Me parece de hecho que estos ya están arriba. Ya, profe, muchas Ya. gracias. Vamos acá. Tenemos acá una carga en estrella. Como vimos en las clases pasadas, que en las cargas en estrella se cumplía que el voltaje de línea era a raíz de 3 veces el voltaje de fase desfasado en 30 grados, y que el voltaje y que la corriente de línea era igual a la corriente de fase. Entonces, vamos a ir asumiendo esto solo con las magnitudes. Acuérdense que no nos importaba en este caso los desfases porque en el tiempo al final nos queda constante. Si nosotros aplicamos acá lo mismo, nos va a dar lo mismo al final. Tenemos acá que la potencia monofásica era voltaje de fase por corriente de fase por coseno de phi, que era como lo que estábamos viendo de P por IP. Ahora la potencia trifásica va a ser 3 veces la corriente de fase, 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por coseno de phi. La relación entre las magnitudes es que la corriente de fase en este caso, si no me equivoco, la corriente, claro, acá estamos cambiando el valor, tuvo un lapsus, estamos cambiando el voltaje de fase, lo vamos a expresar en función del voltaje de línea. El voltaje, ¿cómo lo podemos expresar? Nosotros sabemos que el voltaje de línea, que el voltaje de fase es el voltaje de línea dividido en raíz de 3. Entonces, en este caso, si lo dividimos, como teníamos voltaje de fase, lo expresamos como voltaje de línea dividido en raíz de 3, y el 3 dividido en raíz de 3 nos queda como raíz de 3, y de ahí nos sale este famoso raíz de 3 para la potencia trifásica. En este caso, se fijan, tenemos raíz de 3, voltaje de línea por corriente de línea. Hicimos el cambio, acá la I de fase es igual a la I de línea, entonces cambiamos directamente, pero cuando tenemos voltaje en fase, es el voltaje de línea dividido en raíz de 3. Entonces, de esta manera, se comprueba matemáticamente de dónde sale que nuestra potencia trifásica va a ser raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea por coseno de phi. Por analogía, se cumple exactamente lo mismo para la potencia reactiva y para la potencia aparente. Acá debería ser IL.
y pero usted se entiende. La potencia reactiva, raíz de 3 BL por IL por seno de phi, y la potencia activa, raíz de 3 BL por I conjugado, por IL conjugado. Les doy un segundo, un minuto para que terminen de anotar y seguimos adelante. Ya. Ahora, ¿qué pasa con las cargas en delta? En las cargas en delta, ¿se acuerdan que los voltajes de línea y voltajes de fase eran iguales, pero que la corriente de línea era raíz de 3 veces la corriente de fase? O en el caso, al revés, como decirlo al revés, la corriente de fase era raíz de 3 veces menor que la corriente de línea. Entonces tenemos lo mismo acá, la potencia por fase, y la potencia trifásica, que es 3 veces la potencia por fase, pero la potencia trifásica, ahora 3 veces el BL con el B de fase son iguales, lo traspasamos directo, pero el IF es IL dividido en raíz de 3, entonces pasa exactamente lo mismo que en el caso de la estrella, que la potencia trifásica es raíz de 3 veces BL por IL por coseno de phi. Por eso yo les decía antes que sin importar si fuera estrella o si fuera delta, se cumple esta igualdad, que la potencia trifásica es raíz de 3 veces BL por IL por coseno de phi. Ustedes pueden calcular, ¿sí? Que IL, o sea, IF igual a IL partido en raíz de 3, pero el ángulo de desfase ahí no lo tomamos. Es que en este caso el ángulo de fase, si nosotros aplicamos en el tiempo, sería dentro de ese phi que nosotros vimos al principio, cuando hicimos el análisis al principio, entonces en el plano temporal. Entonces no afecta en O sea, este siempre va a caso. ser la diferencia entre la corriente, el voltaje y la corriente. Exactamente, siempre va a ser la diferencia entre el voltaje y la corriente. Ya, Que en este caso va a ser como el valor de la impedancia. ya. Esto se cumple para todo. Si quieren, tomen cualquier circuito que esté equilibrado y hagan la relación. Se van a dar cuenta que les va a dar exactamente lo mismo. Les va a dar exactamente lo mismo. Ustedes suman las tres potencias por fase y después calculan en un circuito equilibrado y suman, después hacen raíz de 3 por BL por IL por coseno de phi y les va a dar exactamente la misma potencia con el mismo ángulo, no les va a afectar. Compruébenlo después cuando estén y se van a dar cuenta que se cumple siempre. Lo mismo acá por analogía, que es lo que vimos delante, y acá sí que tiene que ir el conjugado, que debería ser el que está acá. Para que no nos pase, vamos a agregarle aquí al tiro el IL para que... Yo creo que mejor lo hacemos así. A ver si funciona. Ahí sí. Ahí sí. Para que no tengamos... Para que no tengamos problema, copiar en el anterior igual para que... Hay que guardar. Ya. Acuérdense que la S trifásica siempre es por el conjugado. Ya. Hasta el momento, chiquillos, no estamos justo en la hora, pero nos quedan 15 minutitos y estamos listos, que sería la última parte que nos queda de ver hoy día. Pero quiero que hagamos como un pequeño repaso de lo que vimos hoy día. Vimos que en el fondo estuvimos viendo cómo se expresa la potencia instantánea. Vimos como todo el desarrollo matemático. Chiquillos, si les quedó cualquier duda del desarrollo matemático, en el apunte todo está desarrollado igual que acá, completo. Así que lo pueden revisar, cualquier duda que les queda, me preguntan nomás. Está desarrollado completo.
Aún así, si les queda duda, me preguntan, porque esto también está en la literatura, lo pueden encontrar. De hecho, me parece que está en el libro que les envié al Slack para que también lo puedan revisar, que es en el Hayat. También está. ¿Alguno lo puedo descargar? Por si acaso, si es que lo vio. Yo lo vi, pero no lo he descargado todavía. Ya, pero por si acaso ese libro es súper bueno, yo lo ocupo como base algunas veces y es muy bueno. Así que, y ese está ocupo dos, ese y el otro de fundamentos que también está, que es el CEDICU, que también es muy bueno. Así que si quieren ver alguna cosa que no esté, eh, lo pueden buscar ahí también. Si quieren leer un poco más, porque aquí la punta está como más resumido, como directo a la materia, pero ahí hay como cosas extras que hay que ir viendo. Hay cosas que no vamos a ocupar en la materia también, pero también están ahí. Bueno, vimos cómo expresar la potencia instantánea trifásica, que nos daba al final que para todo momento la potencia instantánea trifásica se cumplía esta igualdad, que es constante en el tiempo. También que sin importar que lo que revisamos recién, si la carga está en estrellón delta, se cumple que la potencia trifásica es raíz de 3 BL por IL por coseno de phi, potencia activa. De ahí vimos la potencia reactiva y la potencia aparente. En este caso, aquí hicimos la explicación yo pensé que lo habían pasado el semestre pasado, por eso no lo pasé al principio, si no lo hubiera pasado al principio. De las potencias aparentes, activas y reactivas. Nunca se les va a olvidar ahora que la potencia aparente sería el shock completo de cerveza, la potencia activa sería el líquido y la potencia reactiva sería entonces nuestra espuma, que en el fondo está ahí, es necesario un porcentaje, pero si es muy alto nos va a afectar y si es muy bajo, en este caso puede afectarnos o no, pero siempre se tiene que mantener un pequeño porcentaje de reactivos en nuestro sistema. Y vimos la comprobación recién de las estrellas y las delta, que se cumple para las potencias. Como le estaba diciendo, chiquillo, no nos vamos a demorar más de 15 minutos en ver esto y vamos a quedar listos. Por si acaso me pasé un poco de ahorita, pero todavía estamos dentro de lo que podríamos hacer. Como yo les decía, siempre tenemos que mantener nuestros reactivos superior, en este caso el factor de potencia, el 0,93. Y en este caso, chicos, ¿qué pasaría si ustedes tienen un sistema en donde su factor de potencia sea, por ejemplo, de 0,8? Tendrían que estar pagando multas todos los meses. ¿Por qué? Bueno, esto como puede que no lo hayan visto, pero por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando uno tiene una casa, un sistema monofásico normal, no le van a cobrar factor de potencia. Es nomás, o sea, lo que le llega a uno el cobro es. Pero, por ejemplo, los artefactos electrónicos suelen tener un factor de potencia más o menos malo. En este caso, ahí va dependiendo, siempre tiene un factor de potencia un 0,7, por ejemplo. Los tubos fluorescentes, que son lo que más usaban en las industrias antes de las LED, tenían un factor de potencia de un 0,5, 0,6, y las LED incluso pueden tener menos, pueden tener un 0,5, hasta un 0,4, pero generalmente van ahí como entre el 0,5 y el 0,6 de factor de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, si su ampolleta LED dice que consume 4 watts, ya consume 4 watts, pero puede consumir, no sé, 8 volamperes. Entonces, bueno, eso se me olvidó decirle. Pensé que lo habían visto, lo vi por pasado. Acuérdense que la potencia activa se mide en watts, la potencia reactiva se mide en volt-ampere reactivo y la potencia aparente se mide en volt-ampere. Lo voy a anotar. Que ya lo di como por pasado, se me olvidó que no lo dicen que no lo habían visto. Entonces, la S se mide en volt-ampere, porque se fijan, es como ver corriente por voltaje por corriente.
La Q se mide en volt ampere reactivo, en bar también conocido, y la P se mide en watt, y sus distintas variables de kilowatt, megawatt, megavolt ampere reactivo, megavolt ampere. ¿Ya, chiquillos? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que nuestro sistema tenga un factor de potencia que sea el que nosotros necesitamos? Existen distintas maneras. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque su sistema va a ser, el factor de potencia va a ser inherente al sistema que ustedes instalen. Ustedes no pueden decir, quiero instalar un sistema, por ejemplo, sin ampolletas LED, porque quiero bajar el factor de potencia. Pero, ¿qué van a tener que instalar ahí? Entonces, ampolletas fluorescentes, o sea, ampolletas incandescentes ya no existen. Esas eran más resistivas. Entonces, están obligados a usar los elementos que existen hoy en día, y eso va a hacer que su factor de potencia sea más bajo. Pero van a tener menor consumo. No sé si me entienden, es una cosa por otra. Cuando ustedes estén trabajando en una industria, van a tener, lo más probable acá, un tablero que es trifásico, y tienen, por lo menos los que son eléctricos, siempre les van a pedir esto. En toda industria de producción, de lo que sea, siempre les van a pedir que les vean el banco condensador. Siempre todas las industrias tienen problemas con sus bancos condensadores. ¿Por qué? Porque les quedó chico, porque no les hacen mantención y hay que arreglarlo. Siempre tienen problemas con su banco condensador. Existen varias formas de contrarrestar, en este caso, existen varias formas de contrarrestar nuestros... Vamos a hacer un dibujito acá. De contrarrestar nuestro factor de potencia que sea bajo. El principal que se ocupa es el banco condensadores. Existen también máquinas reactivas, o sea, reactores síncronos. Se ocupan muy poco en términos de industriales pequeños. Cuando ya estamos hablando de grandes sistemas de potencia, se tienen reactores. Entonces, reactores síncronos. ¿Qué es lo que es un reactor síncrono? Bueno, cuando pasen el siguiente ramo, que es hacer máquinas, en máquinas eléctricas van a ver que existen máquinas en alternas que van a ser las máquinas asíncronas y las máquinas síncronas. Las máquinas síncronas son las que más se ocupan para generación, para lo que son generación hidráulica, generación diésel, generación a carbón. Generalmente se ocupan máquinas síncronas. ¿Por qué? Porque uno puede regular la cantidad de potencia que uno inyecta al sistema, puede regular la cantidad de reactivos que uno inyecta al sistema, y entre otras cosas. Entonces, dependiendo ahí de cómo en este caso se energiza el campo, se energiza a la velocidad que se haga girar esta máquina también, que generalmente genera su velocidad síncrona, podemos hacer que esta máquina inyecte reactivos para cualquiera de los dos lados. Puede inyectar reactivos negativos o positivos en este caso, que sean más inductivos o más capacitivos. Esa es la gracia de un reactor síncrono, que es una máquina síncrona que gira y en el fondo, en vez de entregar potencia activa, nosotros podemos hacer que entregue potencia reactiva. Eso se ocupa en los grandes sistemas de potencia como para regular reactivos a nivel macro, o sea, como estamos hablando de las centrales grandes, se pueden ocupar. Cuando estamos hablando de implementación de sistemas más pequeños, como puede ser una industria, cuando digo más pequeños, chicos, me refiero del orden de los kilowatts, o sea, de una industria como puede ser una papelera, como puede ser cualquier industria que ustedes estén trabajando, lo vamos a considerar como chico. Porque cuando estoy hablando ya de reactores síncronos, estoy hablando de 400 megas, 500 megawatts, que son ciudades enteras o regiones enteras, no sé si me entienden, cantidad de energía. O sea, cantidad de potencia en ese caso. Como cantidad de potencia muy grande, se ocupan ya los reactores síncronos, pero las industrias generalmente ocupan los bancos condensadores. O sea, lo que nosotros vamos a ver casi siempre van a ser estos bancos condensadores. Bueno, ¿qué pasa acá? Imagínense que aquí tienen su phi, su factor de potencia, Entonces, imagínense que su factor de potencia, a ver, pongámosle que está en 30 grados. A ver que alguien me calcule cuánto es su factor de potencia con 30 grados.
coseno de 30 grados. 0,86. Ya, 0,86, súper bien. Imagínense que tenemos un factor de potencia ahora en una industria de un 0,86. Eso quiere decir que nuestro phi es de 30 grados. Aquí tenemos nuestro P, y nuestro Q y nuestro S. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a ver que cuando nosotros conectamos un banco de condensadores en paralelo, esto sí tienen que haberlo visto el semestre pasado. ¿Se acuerdan que los Q de los bobinas apuntan hacia arriba? Bueno, si no lo vamos a anotar al tiro. Si yo tengo una bobina, la bobina siempre va a tener un ángulo positivo, ¿cierto? Va a ser de 90 grados, ¿cierto? No sé si me siguen. Y el capacitor tiene un ángulo de menos 90 grados. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, eso sí. Ya. Por lo tanto, si nosotros lo expresáramos esto en forma de dibujo, vamos a expresar acá. Si nosotros expresáramos su impedancia apunta hacia arriba y su ángulo apunta hacia abajo. ¿Cierto, chiquillo? Sí. Ya, súper bien. Ahora, este es nuestro triángulo. Nuestro triángulo está dibujado de esta manera, apuntando hacia arriba. Nos está diciendo, por lo tanto, que nuestra carga es más inductiva que capacitiva. Como tenemos este triángulo acá. Este triángulo de potencia. De hecho, nos está diciendo que tenemos 30 grados. Esos 30 grados quiere decir que nosotros esto lo podríamos expresar como una carga RL. Porque el triángulo de potencia nosotros también lo podemos asemejar al triángulo de impedancia. Entonces, porque el ángulo, eso es importante, chiquillos, el ángulo de nuestra potencia es igual al ángulo de nuestra impedancia. De nuestra impedancia por fase. Cuando un sistema equilibrado. Entonces, voy a anotar acá. Me equivoqué. Ya, chiquillos, nuestro ángulo de impedancia es igual a nuestro ángulo de la potencia aparente. Entonces, en este caso, si se fijan, tenemos nuestra impedancia total de nuestro circuito, nos está diciendo que es más inductiva que capacitiva. ¿Cuál sería nuestro ideal? Que fuera casi totalmente resistiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar acá capacitores para bajar este ángulo de tal manera que tengamos un nuevo triángulo que esté más abajo. Eso nos va a cambiar el ángulo y nos va a hacer que nuestro ángulo sea menor. ¿Se fijan? Si nosotros le ponemos capacitores a nuestro sistema, va a hacer que este triángulo baje. ¿Me entienden cómo funciona? Sí. ¿Se En el entiende, fondo es chiquillos? como contrarrestar con los Exactamente. capacitores. Es contrarrestar con los capacitores nuestra impedancia, que es más inductiva. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por eso nosotros conectamos un banco de condensadores en paralelo. De esta manera vamos a poder contrarrestar. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a borrar todo lo que anoté. Le voy a tomar un pantallazo esto para mostrarlo.
Entonces borramos todo y seguimos. Ahí está. Bueno, como les decía, el valor, entonces nosotros vamos a querer contrarrestar nuestra impedancia reactiva, que es más inductiva, y queremos hacerla que sea menos inductiva. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es que vamos a aplicar un banco de condensadores en paralelo de un cierto nivel de Q. Q nos referimos a potencia reactiva. Entonces tenemos que encontrar el valor de Q de nuestro banco de condensadores para que disminuya el Q final de nuestro sistema. Imagínense acá, tenemos nuestro Q total, que sería esta parte que está en vertical, que estaría acá, y nosotros queremos transformarlo en este QF final trifásico, que va a ser el que está en rojito. Entonces tenemos que quitarle una cierta cantidad de Q. ¿Cómo vamos a quitar esa cierta cantidad de Q? Vamos a agregar un banco de condensadores que contrarreste de un cierto nivel de potencia reactiva. ¿Cómo lo vamos a calcular? Nosotros sabemos que el Q, en este caso, del banco condensador, la potencia reactiva necesaria de nuestro banco de condensadores va a ser el Q que tenemos en este momento, el Q que tenemos inicial, menos el Q final, que hace nuestra potencia reactiva final, que está acá en rojo. Entonces, el Q trifásico del banco de condensadores, nosotros el Q lo podemos expresar en términos de P, y generalmente tenemos P, en este caso, como la potencia trifásica por la tangente del ángulo que tenemos, menos A. ¿Por qué lo vamos a expresar en términos de P, chiquillos? Porque el P se va a mantener constante. Si se fijan, lo único que vamos a cambiar es el Q, y al cambiar el Q va a cambiar el S, pero el P permanece constante. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir manteniendo la misma cantidad de potencia activa que necesita nuestro sistema, pero queremos disminuir la potencia reactiva y por lo tanto la potencia aparente final. Pero queremos que se siga manteniendo nuestra potencia activa que está funcionando hasta el día de hoy, que en el fondo es lo que va a mover nuestras máquinas, lo que va a encender nuestras luces, lo que nos va a encender nuestros computadores. Profe, ¿Sí? bueno, me quedó una duda ahí con la fórmula. Dice Q de 3 fase C. ¿Qué sería esa? QF3 fase. Sí, es lo mismo que Q3 fase C. Ah, sí. No, esto de acá es el Q final. ¿Y en la fórmula cómo queda? En la primera parte de la fórmula. ¿Cuáles Sería son este de las acá. expresiones? Aquí Sí. está al revés la fase, está al revés el F. Ah, ya, Es ya. lo mismo, es lo mismo. Esto que la F Vale, es de vale, final, no es por fase, es final. Quiero decir que el Q trifásico final, eso quiere decir cuánto va a ser nuestro Q final que queremos para nuestro sistema. Ya. No me había fijado que está al revés. En este caso, si se fijan, vamos a calcular cuánto va a ser el Q que necesitamos de nuestros condensadores. Súper sencillo, el Q inicial menos el Q final. Como nuestra potencia activa es permanente, o sea, no va a cambiar, lo vamos a expresar en términos de eso. En este caso, tenemos nuestro P trifásico, que no va a cambiar, por la tangente del primer ángulo, que sería el phi de acá, que está en negrito, menos el P, que es igual, por la tangente del phi final. Ya, ¿por qué nos sirve esto, chiquillos? Porque generalmente ustedes les van a decir, o lo que cuando ustedes diseñen un banco de condensadores, quiero que el banco de condensadores siempre sea de un factor mantenga mi industria con un factor de potencia del 0,95. ¿Ya? O del 0,96. Generalmente estándar es el 0,95, para que siempre esté por sobre el 0,93. Y tengo un margen de crecimiento, eso quiere decir que si la industria crece un poquitito, todavía va a seguir funcionando sobre el 0,95, sobre el 0,93. Entonces, ustedes van a saber generalmente cuánto va a ser el ángulo del 0,95, lo van a tener casi siempre porque es coseno, el arcoseno de 0,95 que les va a dar 18.195. 18.195 es su Q final, que siempre va a ser su Q final a menos que le digan no quiero que sea de 0,97. Entonces ustedes tienen que calcularlo de nuevo. Pero lo único que necesitarían entonces sería la tangente del ángulo inicial, que sería de su phi de la industria como está en ese momento, y ese hay que obviamente calcularlo. ¿Cómo calcularlo? Lo vamos a ver mañana en clase con un ejercicio para que ir demostrando que se van sumando todas
cargas de la industria, se calculan los factores de potencia cada uno, y se va calculando la potencia final de su industria. Entonces, como les decía, aquí, ¿cuánto va a ser la potencia reactiva de nuestro banco de condensadores? Y aquí está la fórmula. Potencia trifásica activa por la tangente del ángulo, la tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final. Bueno, esto es un banco de condensadores, chiquillos. Aquí tenemos un banco de condensadores para que lo vean. Se fijan, acá tenemos cada uno de estos es un condensador trifásico. O sea, son 3 condensadores conectados generalmente, siempre, ahora vamos a ver por qué se conectan en delta. Ahora vamos a ver por qué, pero se conectan en delta. Entonces, fijan, cada uno de estos cilindros que estoy mostrando acá son 3 condensadores conectados en delta. Entonces, fijan, acá tenemos un banco de condensadores que es de 6. Entonces, estos están funcionando al mismo tiempo, porque tenemos 1, 2, 3, 4. Este los corta a todos. O no, probablemente están funcionando 4, no sé, porque miren, acá tenemos 4 contactores, las protecciones, acá están las mediciones, que siempre mide corriente, voltaje, y con eso tiene un computador, acá tiene un sistema computacional que es súper sencillo, que calcula la potencia activa, que calcula la potencia reactiva del sistema, y cuando pasa de cierto nivel de potencia reactiva, se activa un contactor y entrega un nivel del banco condensador. Luego sigue calculando y el factor de potencia volvió a bajar de 0,93 o 0,95 y activa otro acá contactor y entrega más condensadores. Entonces, en este caso, este es un banco de condensadores variable. Va cambiando a medida que va detectando los cambios del industria. ¿Por qué? Porque puede que en la mañana no esté todo encendido, entonces necesitan menos, entonces este va generando los pasos que se necesitan. Mañana lo podemos ver con más calma. Generalmente esto se hace así porque la industria puede que tenga un total, pero como no funciona siempre a máxima carga, se va haciendo que vaya funcionando como por pasos el banco de condensadores. Acá, cada uno de estos cilindros cada uno de estos cilindros es un banco de condensadores, porque viene un banco de condensadores trifásicos, pero el total va a ser un solo banco. Si conectamos condensadores en paralelo, si lo vamos conectando en paralelo, la capacitancia se suma. Aquí con esto terminamos, chiquillos, quedan 2 láminas. ¿Cómo se conectan los bancos de condensador? En los condensadores, en un banco de condensadores generalmente se conectan en delta. ¿Por qué? Si se fijan, acá tenemos el cálculo del Q trifásico del banco de condensadores. Sería 3 ¿por qué 3? Porque aquí tenemos 3 condensadores. Como verlo por fase. 3 voltaje de línea al cuadrado partido en el XC. ¿Por qué? Porque solo tenemos la impedancia acá XC. Lo mismo que si nosotros lo pasamos a impedancia, esto es un JXC y acá le ponemos JQ, entonces sacamos los J, ¿no? Por lo tanto, si nosotros desarrollamos esto, nos queda 3BL cuadrado por 1 partido en omega C, entonces el C va a ser el Q necesario, Q del banco de condensadores, dividido en 3 BL cuadrado partido en omega. Eso nos va a dar la capacitancia que necesitamos de cada condensador. Obviamente, chiquillos, mientras más capacitancia sea el condensador, más caro es, ¿ya? Entonces, la capacitancia necesaria para lograr ese Q, para lograr un Q en delta, es el Q partido en 3BL cuadrado por omega. El omega es constante porque siempre vamos a trabajar a 50 Hz, el voltaje es constante porque siempre vamos a trabajar entre 80 trifásico. Entonces, lo único que yo puedo... y el Q, entonces esto es un número siempre constante. Pero, ¿qué pasa si nosotros lo conectamos en estrella? Si nosotros lo conectamos en estrella, ahora el voltaje, como estamos viendo, que esto es por voltaje de fase, porque es por fase, es el voltaje de línea dividido en raíz de 3 al cuadrado. Y si nosotros desarrollamos esto, nos queda ahora que ya no está dividido por 3, sino que queda solo BL cuadrado por omega. Por lo tanto, si nosotros conectáramos nuestro banco de condensadores, estuviera conectado en estrella, la capacitancia en estrella que yo necesito tiene que ser 3 veces mayor que la de la conexión en delta.
Entonces, por lo tanto, necesito condensadores más grandes si yo lo conecto en estrella que en delta. Y por lo tanto, me va a salir un banco de condensadores que es más costoso, es más caro. Por eso, todos los bancos condensadores están conectados en delta. ¿Por qué? Porque es más económico. O sea, requiero de un capacitor más chico para lograr un mayor Q. Y aquí tenemos algo que está, me parece que esto está en, ¿cómo se llama? Está en un video aquí en YouTube. Está en un video en YouTube de la clase. Así que también lo pueden revisar. Mañana lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar. Así que si no, lo pueden ver y podemos agregar un poco más de lo que vimos hoy día. Es súper sencillo. Nos dan todos los datos. Tenemos 3 motores de 5 HP. Esto hay que transformarlo a kilowatt y después con el rendimiento hay que calcular cuánta energía en realidad consume, porque HP es la potencia mecánica de salida, y nos dice el factor de potencia. No en atraso, quiere decir que es inductivo. Y nos dice que tenemos 12 luminarias de 220, un consumo trifásico balanceado con las luminarias de 1 kilowatt. Conectado FP06 inductivo. Y aquí hay que determinar cuánto tiene que ser nuestro banco de condensadores para tener un 0,95 en atraso. Eso les puede quedar de tarea si lo quieren ir viendo. Me parece que también está en el canal de YouTube para que lo busquen, el ejercicio. Y si no, mañana también vamos a revisar este y algo parecido para que vayamos viendo un poco cómo funciona el tema de las potencias y de los bancos de condensadores. Profe, Ya, chiquillos, sí, hoy día me pasé de largo, pero es para que alcanzáramos a ver bien la materia. ¿Sí? ¿puede volver a la conexión estrella, por favor? ¿Acá? Ya. Sí. En todo caso, chiquillos, esto está todo en el apunte. Si lo quieren ver bien, si lo quieren revisar bien. Con los mismos dibujos y todo. Profe, la otra duda que tenía era ¿en qué caso se utiliza la frecuencia de resonancia? Que me acuerdo haberlo visto en Radio 1. La frecuencia de resonancia. Sí, como para que quede en la impedancia real, ¿no? Ah, eso lo vamos a ver en la unidad que viene. No, perdón, 2 unidades más. Cuando estemos viendo bode y cuando estemos viendo filtros, o sea, no vamos a ver filtros, pero vamos a ver como el inicio de los filtros, ahí vamos a ver la impedancia, vamos a ver la frecuencia de resonancia y su aplicación. Así que eso lo vamos a ir resolviendo un poco más adelante. Ya, ok. Así que eso, no sé, chicos, si alguien más tiene alguna duda. Bueno, si no, No, por mi parte no, profe. ya. Si no, chiquillos, quedamos hasta acá. Perdonen, me pasé de largo hoy día. Ismael, son las unidades. Que se me... Ya, gracias Ismael por contestar. No había podido ver no había podido ver el chat. Sí, perdón, me pasé de largo hoy día, pero la idea es que esto todo lo pasemos y mañana tengamos tiempo para ver ya aplicación del tema y vayamos viendo cada cosa. Eso, nos vemos entonces en laboratorio con el grupo de ahora y nos vemos entonces mañana para ver un ejercicio de esto. Vamos a ver un ejercicio de sistema de potencias y de sistema de potencia y con un banco de condensadores. Eso, chiquillos. Nos Ya, vemos. profe. Que estén bien. Nos vemos. Profe, chau, Claro, chau. profe. Chao, profe.